54 de la mañana, Rubén Gisbert, abogado, jurista. Bienvenido, buenos días. Buenos días, José. Gracias por la invitación. Bueno, yo estoy estupefacto, luego hablaremos del autor material del atentado, pero antes estoy estupefacto por lo que ha sucedido con Telegram. Es que ni una reacción tuya al respecto. Ha habido un auto, ¿no? Corrígeme. Sí. Ha habido un auto y luego ha habido una corrección del auto por el mismo juez que había redactado el auto. Tal cual. Por la presión social. Sí, bueno, hay varios elementos, pero lo que más llama poderosamente la atención es que en este caso el juzgado de instrucción central número 5, que está a cargo del juez Pedraz, emite, después de un año de requisitorias a Telegram por unas denuncias de vulneración de derechos de autor y de propiedad intelectual por parte de Mediaset, Movistar y A3 Media, Telegram no le responde y entonces este señor, pues sin encomendarse a Dios ni al diablo, coge y emite un auto en el que le dicen a los operadores de telecomunicaciones en España que bloqueen la señal de Telegram. Claro, lógicamente esto se entendió de manera directa como un ataque frontal a la libertad de expresión y a la libertad de información, un episodio más dentro de, bueno, el intento que tiene el Estado español y particularmente el europeo de intentar controlar la información que se cuela por esos pequeños islotes de libertad que nos quedan en Internet en comparación con los medios de comunicación tradicionales. Y de repente aparece el lunes. Todos esperamos que durante el día del lunes se entregaran los burofaxes y por lo tanto empezar a contar el plazo de 3 horas para bloquear la señal. Y este señor emite a las 12:40, una cosa así, una providencia que obviamente redactó durante el fin de semana viendo la que había liado, diciendo que los puntos de fundamentación de su propio auto carecen de sustentación jurídica a pesar de que horas antes los había sustentado, que son la de necesariedad, la idoneidad y la proporcionalidad. Y dice él mismo, argumenta en su propia providencia en la que deja sin ejecución el auto, pero ya veremos lo que pasa. Dice que la idoneidad, en este caso de la medida, no ha lugar por una razón muy sencilla, porque es cierto que en Telegram hay una circulación de material protegido por propiedad intelectual, pero que si se bloquea Telegram, pues esto va a pasar en otras plataformas, va a haber VPN, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué ordenas bloquear Telegram? ¿Para qué dices que la medida es idónea para evitar ese flujo de información protegida por derechos de autor? No tiene ningún sentido lo que ha hecho este señor y desde luego que siga en la Audiencia Nacional es cuanto menos alarmante porque es una persona que no le tiembla el pulso a la hora de dictar una providencia, un auto como el que redactó el viernes, que efectivamente dejaría a más de 9 millones de españoles sin una de sus principales fuentes de información como es Telegram. Y está pasando, es que el otro día cuando pasaron los atentados de Rusia, la información que nos llega realmente, que hace en tiempo real y sin el coladero de los centros de las agencias de información y de los medios de comunicación, es Telegram. Entonces, bueno, pues yo creo que este señor debería ser cesado o apartado de su posición, porque ha demostrado que o bien es una persona que se ha dejado influir, no es independiente en su decisión, algo que creo que es evidente, o bien dictando el auto, o bien dictando la providencia, o bien es un incompetente. En cualquier caso, es un peligro para la seguridad y la libertad de los españoles. Esto ha servido como una especie de globo sonda, decíamos antes, como una previa, ¿no? Te dejo que saborees el tráiler de lo que viene, para darnos cuenta de que, cuidado, que todo el movimiento de la desinformación, deberíamos llamarle censura, pero ellos han preferido llamarle desinformación, no solo está llegando, sino que está dando sus primeros pasos. Es curioso porque esto llega después de que la Comisión Europea, Ursula von der Leyen... Si nos hubiéramos callado estaría, Si nos hubiéramos callado me refiero a la sociedad, no a nosotros. No lo sé, porque yo creo realmente que lo que le han hecho ha sido un tirón de toga, porque hay muchos intereses al respecto. Después del lío que ha habido. No, claro, por supuesto. El clamor social era espectacular, hasta él ha llegado. Por supuesto. Pero un juez tiene que estar por el clamor social. Entonces, no, ese es el problema. Claro. Ese es el problema, que es decir, un magistrado y un juez tiene que dictar en base a lo que él entiende, acorde a la ley, que imparte justicia. Punto y final. Caiga quien caiga y pese lo que pese. Un juez que está a ver lo que es popular o impopular, pues eso, que lo hiciera Roland Freisler, que era el juez de la dictadura nacional socialista, pues vale. Pero hoy en día, entonces, ¿qué tenemos? Jueces que están pendientes de lo que quiere y lo que acepta y lo que no acepta la ciudadanía. Ese es el kit de la cuestión. La clave aquí ha sido la no aceptación por parte de la gente, sobre todo en redes sociales. Y desde luego que yo creo que con esta acción se estaba
prácticamente actuando con una prevaricación manifiesta, aunque eso a los jueces españoles, sobre todo en altas instancias jurisdiccionales, parece que les da bastante igual. El tema es, ellos aprietan, la opinión pública salta, aflojan. Es decir, estamos haciendo pequeñas pruebas de hasta dónde aguanta la población, hasta dónde aguanta el ciudadano en la retirada de libertades. Yo creo que este señor lo que pasa es que se ha excedido, pero estamos precisamente en el camino que tú has marcado, por lo que iba a comentar. Ursula von der Leyen y toda la pandilla de la Comisión Europea ya han dicho y no paran de sacar leyes y directivas en las cuales, bueno, a través del Parlamento Europeo, pero iniciados y promovidos por ellos, en los cuales establecen que a partir de ahora todo lo que se catalogue como desinformación por parte de la Comisión Europea, pues tiene visos de poder ser directamente decapitado y censurado. Recordemos que hace nada en España se aplicó la primera ley de comunicación audiovisual, la mal llamada ley influencer, porque es la que establece que a partir de ahora las personas que tengan red social, los ciudadanos con una red social simplemente porque tengan un alcance notorio, que los criterios y los baremos pueden modificarse a cada año, pues tienen que estar primero registrados por el Estado. Y segundo, dentro de ese registro tienen que cumplir una serie de parámetros para salvaguardar, como siempre, la seguridad nacional, evitar la desinformación, la protección, desde luego, de los niños. Es que nadie piensa nunca en los niños, José. Pues de esta manera, una persona que traspasa estas líneas, pues se puede enfrentar a multas de 100.000 o de 150.000 euros. Entonces, ¿tú qué crees que va a hacer la gran mayoría de la gente que tiene realmente peso en redes sociales? Se lo va a pensar ya muy mucho a la hora de emitir una valoración o una opinión que vaya en contra del canon informativo que establecen los estados en Europa. Autocensura. Autocensura. El problema de esto es que las grandes corporaciones, las grandes cadenas, se están viendo cada vez más mermadas en su capacidad económica porque la gente, mucha gente, no seamos ingenuos, ya no va a la televisión, por suerte. Vienen a medios como este, vienen a canales de YouTube, a diferentes divulgadores, especialistas, porque se ha demostrado, sobre todo a raíz de la pandemia, que mucha información que se cuenta en los medios de comunicación es información manufacturada, dirigida y de parte a porter, lista para consumir. No está basada realmente en criterios y en un análisis real de la situación y de los indicadores que importan en los aspectos sociales. Entonces, no saben cómo parar esto, porque el poder político necesita el control de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación están viendo cómo cada vez tienen menos ingresos y la publicidad institucional, hombre, cubre una parte importante, pero no puede cubrir el 100% de todo lo que hasta ahora ha sido el ingreso publicitario en los medios de comunicación. Entonces está esa concomitancia de intereses entre medios de comunicación y poder político en ver de qué manera paulatinamente le tiramos mano a Internet, ponemos, digamos, límites a Internet, pero sin que salte la rana, lógicamente. Entonces este señor, yo creo que lo que ha hecho es que saltara un poquito la rana. Pero desde luego no nos equivoquemos de que la intención está ahí. Y la intención es cada vez ponerle mayores barreras y limitaciones al flujo de información en Internet. Eso es evidente. Rusia, guerra de Ucrania. Atentado del pasado viernes, reacción de Putin. Ya ayer Putin en otra comparecencia, en su segunda comparecencia, dijo que aceptaba la autoría de quien había dicho que era la autoría, después de haberles investigado, analizado. No, él ha reconocido la ejecución, no la autoría. Vale, eso. Después de además lo ha remarcado y lo ha explicado. Dice, son ellos, pero quién es el autor intelectual, eso es lo que no sabemos. Incluso hace o utiliza una expresión que es la de hombre del saco, diciendo que Estados Unidos usa Estado Islámico, al ISIS, como hombre del saco para desestabilizar determinadas regiones. Vamos a un proceso de escalada en la guerra de Ucrania, porque desde el jueves Rusia ya no está en una operación especial. Rusia a sí misma dice que está en la guerra, que no lo había dicho hasta entonces. Hay que ver todavía, hay que ser prudente y yo creo que el gobierno ruso está siendo prudente. Porque, lógicamente, si esto hubiera pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, primero, los hubieran cogido vivos, igual que en Europa, como pasa siempre que hay un atentado de estas características. Y segundo, ya habría una línea de acción directa. Lo que sí que hizo Putin de manera inmediata, lógicamente, fue un mensaje de tranquilizar a la sociedad, porque una parte importante de este atentado iba dirigido a decirle a la sociedad rusa que, por cierto, muy importante, tengamos en cuenta que el famoso mensaje de la Embajada de Estados Unidos en Rusia del día 8 de marzo, en el cual dice: señores ciudadanos norteamericanos en Rusia, tengan cuidado porque puede haber seguramente un ataque en zonas de conciertos, en aglomeraciones, en zonas de conciertos, pero dice por los extremistas.
dejando abierta la posible situación futura de poder atribuirle el atentado a cualquiera. Me parece muy llamativo y muy extraño, José, que el país con el mejor sistema de inteligencia y de información del mundo sepa perfectamente que se va a producir un ataque, en qué circunstancias, dónde, y no diga quién. Si yo estoy investigando un grupo de islamistas o un grupo de terroristas o lo que sea y me entero de que están preparando algo, yo sabré quién ha sido. Pero fundamentalmente es que esto provocó que los medios, el Estado ruso, desarticulara, realizara detenciones de 2 células que tenían previsto realizar este atentado antes de las elecciones rusas. Con lo cual tendríamos pues un 11M a la rusa, prácticamente, con la finalidad de influir en las elecciones rusas. Ahora bien, se ha hecho a posteriori. ¿Con qué finalidad? Bueno, hay unas declaraciones también el día anterior de los grupos de liberación rusa, es decir, en principio los rusos opositores a Putin que están luchando contra los propios rusos en suelo ucraniano, en el que dicen que la vía diplomática para acabar con Putin no vale para nada. Entonces podría haber sido una primera intentona. Los que sí que son hechos incontestables es que se ha cogido en principio presuntamente a los autores, que por cierto lo que sí me parece horrible es que se les haya torturado y exhibido de esta manera, porque desde luego el hecho de que un servicio de inteligencia diga que este señor es el autor intelectual, aunque él lo reconozca, eso no significa que se le haya privado de sus derechos como detenido, etcétera, etcétera, lo cual me parece horrible y quiero dejarlo claro. Pero sin embargo, lo que me parece fundamental en esta cuestión es que se les coge vivos, hay indicios o diferentes factores que dilucidan que habrían sido mercenarios contratados, con lo cual es un modus operandi completamente opuesto al habitual en células terroristas, ya no solamente islamistas, sino cualquiera, que se fundamenta precisamente en lo opuesto, en la endogamia, en ser grupos cerrados, aislados del mundo para que no se interceden sus comunicaciones, etcétera, etcétera, que es como por ejemplo se justificó lo de Hamas, ¿no? Que prácticamente lo organizaban con papelitos y por eso no se había enterado del Mossad, alguien se lo creerá. En cualquier caso, son mercenarios, son personas que se les contrata para hacer esto, todavía está la investigación, pero lo que sí que es evidente y palmario es que con esto lo que se buscaba de alguna manera era una reacción del gobierno de Rusia. Y esa es la situación muy difícil en la que se encuentra el gobierno de Rusia en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque al señor Vladimir Putin, que se vanagloria y se jacta de ser el protector de los rusos, que están en una situación tan acuciante, amenazados, bases de la OTAN por todos los lados, sanciones, etcétera, etcétera, te han matado casi 200 personas en principio en la capital. Entonces, ¿cómo justificas eso? Hay que haber una respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta? Pues ya ayer, por ejemplo, lo que hizo el gobierno del señor Putin fue bombardear, lo cual me parece bastante esclarecedor y un mensaje bastante claro, el centro de inteligencia en Kiev. Aquí ha salido en los medios de comunicación que los rusos bombardearon Kiev y explotó un edificio. No, se cargaron el edificio y el centro neurálgico del centro de información y de seguridad ucraniano, apuntando directamente en la teoría y en la investigación que habrá hecho el gobierno ruso, pues a la posible autoría intelectual de Ucrania. Lo que también es palmario es que estos señores huían hacia Ucrania. Ya veremos, José, pero desde luego llama poderosamente la atención. ¿Pero crees que hay escalada? Yo creo que va a ser voluntad del gobierno ruso la contención. Y creo que va a haber contención. Porque lo que se busca es la escalada, que es lo que iba a explicar ahora. Venimos de semanas en las que Macron, Scholz, diferentes líderes europeos no paran de hablarnos de que tenemos que volver al servicio militar obligatorio, tenemos que rearmarnos, que va a haber guerra, que no podemos confiar en la paz. El otro día Ursula von der Leyen diciendo que ya no podemos confiar más en la paz. En las ilusiones de paz. En las ilusiones de paz. Que tenemos que extender la situación de guerra a toda la sociedad. ¿Eso qué significa? Servicio militar obligatorio. ¿Has hecho la mili? No, yo no, por suerte, me tocó ahí. ¿Estás preparado? Bueno, si hay que ir se va, pero ir para nada, que es el tema. Ir para nada, porque realmente ¿contra quién nos tenemos que preparar? ¿A qué nos tenemos que preparar? No sé, para nada es el argumento de ellos, la paz. El tema es que yo creo que lo que se busca aquí es una economía de guerra. Es decir, lo que realmente sería el parche ideal para la situación de la Unión Europea en tema de inflación, en tema de deuda, en tema de crisis energética, en tema de dificultad de que lleguen todas las provisiones que en principio Estados Unidos había pedido,
es la situación de guerra, donde tú ya puedes justificar que por una situación de guerra va a haber cortes de suministros, va a haber escasez de materias primas, va a haber que emitir mucha más deuda, inflación, etcétera, etcétera. Para mí eso es lo que se busca. Y la implicación de Rusia directamente en el conflicto, y si hay que mandar tropas, que se manden. Ya ha dicho la señora von der Leyen que ninguno de sus 7 hijos, eso sí que lo ha dicho, que a ellos no les gusta eso de la guerra. ¿Cuál es la ley en ese aspecto? ¿Qué sucede en el caso de guerra con parlamentarios? ¿Quiénes no van a la guerra? A ver, en principio, cuando un Estado se declara en situación de guerra, al igual que el estado de alarma, excepción y sitio, eso significa que el Estado asume prácticamente cualquier competencia que tenga a su alcance con el fin de proteger a la sociedad. Eso significa que se puede nacionalizar lo que le dé la gana, como se hizo por ejemplo en Estados Unidos, incluso te pueden quitar el anillo de boda, la incautación de metales preciados. Lleva oro, si lleva oro. Si es de hojalata, no. Exactamente, de metales preciados, etcétera, etcétera. Y en principio todos los esfuerzos de la nación deben estar dirigidos a combatir, en este caso, la amenaza en clave de supervivencia. Por lo tanto, todo el mundo tiene que ir a la guerra en principio. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial la futura reina, en este caso Isabel II, también fue reclutada y estuvo en la división de movilidad, en este caso del ejército británico. Obviamente, pues siempre sucede que el que tiene contactos, tiene influencia y tiene dinero, pues se salva. Desde luego, estoy convencido que nuestros jefes, porque me niego a llamarles líderes en la Comisión Europea, no están ni siquiera pensando... Élites. Exacto, élites. No están ni siquiera pensando en... Sí, pero fíjate de lo que estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de quién va a la guerra. Es decir, el mensaje en estos 2 últimos años se nos ha disparado de tal manera que tú lo decías, una parte de la economía es extraño que ya no esté en formato de guerra, pero por materia defensiva. Es decir, aquí hay una pregunta sin responder, que a mí desde hace 2 semanas me vuelve. Oiga, ministra de Defensa española, Margarita Robles. Usted sale a decir que hay que prepararse porque un misil balístico ruso puede ir desde Moscú hasta España. Vamos a aceptar el pulpo como animal de compañía. Pero usted nos tiene que decir cómo va a protegernos del misil balístico. No, de eso ya se encargan al otro lado del charco. Eso no se preocupan aquí. Ya, pero cuando tú sueltas una salvajada de ese nivel, así, venga, porque luego dijo Borrell, no asusten a la gente. Hombre, tú ves las noticias. Las noticias me refiero a los medios principales, ¿no? Y en esos medios, ¿no? Que te transmiten toda esa comunicación pública, ¿no? De lo que quieren nuestras élites. Dicen, oiga, pues lo de Margarita Robles lo vamos a sacar, ¿no? Oiga, mi madre está en casa que no le llega la comida a la boca, ¿eh? Claro. Es decir, ¿cómo que no asusten? Usted ha dicho de una manera clarísima que un misil balístico ruso, es decir, un misil hipersónico ruso, un Quintal, puede llegar a España. Vale, ¿tenemos escudo antimisiles? En principio sí, lo habría, en principio sí, pero desde ¿Quién luego, lo ha dicho? No, Estados Unidos. Se supone que hay un escudo antimisiles para proteger la Unión Europea de Rusia. Vale, ¿está España dentro? En principio debería estar. Pero todo eso debería aclararse. Claro que debería aclararse, pero es que, José, pero ahí fíjate está, lo que estamos hablando, ahí está el de quién va, de si tenemos un escudo antimisiles. Oiga, pero si lo que tenemos ahora mismo, ¿cómo que la gente no va a estar asustada? Ahí está el quid de la cuestión. Vamos a ver. En noviembre tenemos elecciones en Estados Unidos. Y esta es la clave de todo. El señor Donald Trump... nosotros no votamos. Nosotros no votamos, pero el señor Donald Trump, que ya tuvo un mandato en el cual pues, tuvo ciertas reticencias para llevar a cabo ciertas cosas, tiene claro ahora sí así que si algo tiene que cambiar en Estados Unidos es el gasto en defensa. Es decir, la fiesta de la OTAN, que hasta ahora tenía un sentido, no puede seguir así. Además que no tiene sentido. Tiene sentido para los Obama, los Bush, los Clinton, que se han hecho millonarios gracias a empresas armamentísticas, grupos como el Carlyle, y a las petroleras y a las energéticas. Pero este señor no. Este señor ha hecho fortuna por sí mismo, o tiene un capital, o es un empresario, y entiende que la manera de competir con China, que es su verdadero competidor, es siendo competitivo en el mercado, no con sanciones ni con aspectos, digamos... metiéndole aranceles del 60%, ¿eh? Bueno, sí, pero me refiero que no se trata de una fuerza militar, sí, de una presión militar a nivel geoestratégico, ¿no? Él no entiende que la clave sea ir haciendo primaveras árabes, como la señora Hillary Clinton, etcétera, etcétera. Y desde luego una parte importante
que ojalá se llegue a materializar si Trump llega a la Casa Blanca, es decir a los europeos, miren, en la Segunda Guerra Mundial vinimos, el Plan Marshall, reconstruimos, quedamos aquí un club super guay contra la URSS, que entonces era muy necesario, pero todo eso ya no existe. Entonces, a partir de ahora, ustedes tienen que pagar la fiesta. Si ustedes quieren seguridad, pónganse las pilas. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos una clase política en Europa que lleva décadas viviendo muy bien, no haciendo nada, ni preocupándose por un futuro y una independencia europea, entre ellos, de luego, los políticos españoles. ¿Qué es lo que queremos algunos? Algunos lo que queremos, que hemos nacido en los 80 o los 90, oigan, vale, los cuentos de la abuela hasta ahora han estado muy bien, pero nosotros queremos un porvenir propio. Vemos un siglo XXI lleno de nuevas startups, oportunidades, empresas tecnológicas, y queremos que Europa tenga plato en la mesa. Y en este paradigma en el cual quieren recrear una Segunda Guerra Fría, no vamos precisamente a eso. Entonces, ese es el quid de la cuestión. ¿Qué pasa? Que para eso... No, la Segunda Guerra Fría ya está recreada, ¿eh? Sí, el no, performance ya está. Por supuesto, por supuesto. El problema es a dónde vamos. El problema es que las personas que ahora mismo están gobernando la OTAN y Estados Unidos no entienden otro lenguaje, no tienen otro margen de maniobra que no sea el de pinchar, la beligerancia, acciones subversivas, provocar revoluciones, rebeliones, etcétera, etcétera. No entienden otro mensaje porque no han hecho otra cosa en las últimas décadas. Entonces, para hacer esa ruptura de paradigma que necesita Estados Unidos, no va a ser nada fácil. Aunque Trump gane, va a ser muy difícil porque va a encontrarse dentro un establishment, una arquitectura institucional creada durante décadas, con el Pentágono, es que las 5 mayores empresas armamentísticas del mundo están en Estados Unidos y son una parte muy importante del PIB. Aquí lo sabréis, lo trataréis. No, aquí en España no es importante. Aquí en España no. Aquí en España, la hemos desmontado. pero como bien has dicho, por ejemplo, en el caso de España, pues tenemos los submarinos nucleares en Gibraltar, de Reino Unido, que es la razón por la cual España sería un objetivo estratégico militar de Rusia en caso de un conflicto nuclear. La pregunta es, ¿hay algún plan, hay alguna situación de contingencia en caso de enfrentamiento respecto a esta situación? Porque hasta ahora lo que sabemos es que no. Es decir, aquí dejamos a nuestros aliados, socios, que hagan lo que les dé la gana, y como siempre nuestros políticos se están pendiendo solo de una cosa, que les emitan deuda. Mientras les emitan deuda y aquí haya fiesta, no se preocupan absolutamente de nada más. Sí, de a ver quién robó más con las mascarillas, a ver quién tal, chorradas todo. Realmente en un siglo XXI donde la tecnología va a ser lo fundamental, el control de la energía y las asociaciones que te lleven a explotación de materias primas va a ser la clave. España no está ni siquiera pensando en nada de eso, ni en la imaginación. Ese es el problema, José. Vamos a ver. ¿Estás preocupado, solo un asunto más, estás preocupado por los ejercicios que se están produciendo frente a las Islas Canarias? Y la ausencia de respuesta por parte del gobierno español, prácticamente no ha dicho nada. Están investigando. No sabemos qué tienen que investigar. Están allí los barcos. Es que si los españoles... Sí. Es que los españoles realmente de lo que deberían preocuparse más que de Putin, que yo creo que incluso los más otanistas, incluso los que cobran directamente en la embajada norteamericana, que por cierto, para que gente que lo sepa, ofrecen 75.000 euros a cualquiera que se dedique a difundir todos los principios de la OTAN, todo el LGTBI, Agenda 2030, etcétera, etcétera. Son 75.000 dólares, ojo, cuidado. Exactamente. Pero incluso esos saben que Rusia no tiene ningún pensamiento en invadir ni en actuar contra España ni contra, pero vamos, de ninguna manera, como mucho, pues los conflictos históricos con Polonia, con Finlandia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Polonia es Europa, ¿eh? Sí, por supuesto. Activaría el artículo 5 y muchas más cosas. Es la Unión Europea, pero bueno, para centrarnos. El problema de que sí deberían plantearse los españoles, la amenaza que sí que tenemos, más que Rusia, es Marruecos. Pero esto no es una cuestión a valorar. Es que es un socio, un vecino, que de manera constante y unilateral está diciendo que nuestro territorio les pertenece y que nuestras materias primas les pertenecen. Y que nosotros no tenemos la posición... No, una parte del territorio. Una parte del territorio, sí, bueno, pero tú empiezas por Ceuta, Melilla y Canarias y luego, ¿por qué no Granada? También. Y, es decir, el nacionalismo... Sí, pero eso no lo han pedido. Por ahora. Ah. Ya, pero bueno, si al final estamos dispuestos a ceder... Si es que se trata... José, cuando tú cedes en política una cosa, cedes para todo. Y cedes en todo. Tú no puedes
centrarte en la negociación exclusivamente cuando las aspiraciones de tu adversario no son llegar a un encuentro, son presionarte sabiendo que nuestro jefe común está más de mi lado que el tuyo, porque Estados Unidos desde hace décadas ya ha centrado como socio preferencial a Marruecos. Entonces, sí, por eso, en 24 horas, el gobierno del señor Sánchez, ¿qué pasó con el Sáhara? La posición de España con el Sáhara cambió en 24 horas. Pasamos de tener un líder del Frente Polisario aquí, que nos ganó la enemistad de Marruecos, que nos metieron 10.000 tíos en 24 horas, algo totalmente deliberado, a, aceptamos que sea prácticamente colonizado e invadido por Marruecos, con la gravísima situación que se está viviendo en el Sáhara por parte del régimen marroquí, que es una página que aquí nos está contando, pero que, ojo, cuidado, y que incluso allí mismo tienen miedo de contar. Así que desde luego que estoy preocupado, pero porque esto es un episodio más de ver cómo nuestra clase política, que está vendida e interesada exclusivamente en aspectos materiales para salir al paso, para que le cuadren las cuentas a final de año, no está pensando nuevamente a medio o largo plazo de la situación de España con su principal enemigo declarado, que es Marruecos. Es que no es una cuestión de que Marruecos por cuestiones culturales o religiosas sea nuestro enemigo o yo lo quiera, para nada. Es que Marruecos no para de hacer desplantes y desprecios a España. Entonces España, o cuando una persona te da un bofetón, pues o tú te pones firme o bien se la devuelves o le dices hasta aquí, hemos llegado, pero si encima le dices una sonrisa y dices, mira, dame la otra. Pues ¿qué va a hacer Marruecos? Reírse de nosotros, como hacen cada vez que va a una visita institucional, poniendo la bandera al revés, en fin, o la viñeta que sacaron de la imagen de España como la sacaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy preocupante porque no hay ninguna vis halagüeña de ver que en el futuro vayamos a tener políticos fuertes e independientes que luchen realmente por la independencia y la libertad de España, que es lo que nos motiva a algunos en nuestra acción política. Muchísimas gracias, Rubén Gisbert, abogado y jurista. A ti, José, buen negocio. Buen día y buen negocio. 10:20 de la mañana.